Saludos a las personas que están viendo o escuchando este podcast titulado La Balanza. Doy la bienvenida a Juan Villanueva Sánchez. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, estoy muy bien. Gracias por darme esta oportunidad aquí a platicar contigo, con tu audiencia. Algo importante, pues ahorita lo empezamos a desarrollar. Bien, Juan. En cada uno de los episodios de este podcast, nuestros invitados o invitadas deben autopresentarse. Así que dinos quién es Juan Villanueva Sánchez. Pues para yo iniciar esa parte, primero tengo que decirte de dónde vengo, ¿no? Esto es muy importante porque para mí tiene mucho significado de dónde vengo, quién soy. Pero eso es lo que me hace un poquito ahí, fuerte a mí. Por parte de mi papá es Juan Villanueva Sánchez, aquí en Cotija, pues lo conocen por lo de las paletas, la paletería. Pero mis abuelos atrás de mi papá, mi abuelita era Rebeca, hija de don Tonino, comerciantes ellos. Y mi abuelita, se casa con Jesús Villanueva Valencia. Y mi abuelita hace comerciante mi abuelo, porque mi abuelo venía acá de Palos Verdes, llega aquí a Cotija como lechero. De hecho, aquí en la esquina, él vendía la leche en la mañana y decía, un día va a ser esa esquina mía. Bien. Entonces pasa el tiempo, ellos se van a Los Reyes y ahí emprenden en el ramo de la zapatería por don Tonino. Aquí por mi madre, Mayra Anuela Sánchez Bracamontes, pues mi abuelo viene siendo, en paz descanse, el doctor Enrique Sánchez, y mi abuelita, Linda Sánchez Bracamontes. Ya más o menos es una idea de por dónde empezamos, ¿no? Sí. ¿Quién soy? Entonces, realmente no sé quién soy porque todavía no me he definido, realmente como hago muchas cosas, entonces no sé exactamente quién soy, pero soy un joven que trato de tomar oportunidades, que me ha enseñado la vida a ser una persona carismática, tener empatía con las personas y de alguna manera echarle ganas a la vida, porque me han sucedido muchas cosas y eso es lo más importante. Aún no sé quién soy, pero un día voy a saber quién soy realmente. Estás en ese proceso. Así es. Yo creo que eso es lo que tengo que trabajar ahora. Bien, Juan. Recuerdo precisamente en este lugar, hace algunos años, tu abuelo, por parte de tu papá, le rentaba a mi mamá aquí, daban clases ella de aeróbics, era instructora, hace varios años ya. Y recuerdo haber visto un niño de 8, 10 años por ahí que bajaba de las escaleras a veces y pues ese niño ya creció y eres tú, ¿verdad? Así es. A ver, Juan, platícanos qué sucedió después de que fuiste niño, dónde estudiaste, qué hiciste, viviste aquí en Cotija, platícanos. Mi primer casa ha sido Cotija. Nací en Los Reyes, Michoacán, pero mi casa hasta los 18 años que estudié aquí la prepa fue Cotija. 2010, a los 18 años, ya estaba viendo yo para dónde iba a ir. Estaba analizando de ser ingeniero mecánico, ¿va? Pero con un enfoque muy diferente, no como un ingeniero de empresa, o sea, para resolver problemas de producción, sino que a mí me gustaba mucho desde niño los carros de carreras y mi objetivo era un equipo de carreras y estar ahí y ser un piloto, lo que tú quieras. Para eso, mi papá, 2 años antes de salir, me lleva con Michael, el de las suspensiones. Y ahí me introduzco a ver si sí me gustaba en esa parte lo que es la mecánica, ¿no? En un principio, ¿por qué te llamó la atención de ser piloto? ¿Veías carreras? ¿Tienes algún familiar que esté en el medio? Fíjate que no, pero tenía el PlayStation 1, el 2 y jugaba el Gran Turismo. Me la pasaba horas,
en circuito tras circuito con diferentes carros y eso me apasionaban. Eso era mi hobby. Pasaba mucho tiempo en videojuegos. Pero era en el videojuego. Posteriormente tengo Facebook y empiezo a agregar personas en el medio, amigos ya que son amigos, y me empiezo a involucrar. Yo no iba a los autódromos ni nada hasta que cuando yo decido ir a Querétaro a estudiar, el primer examen de admisión había una competencia en el autódromo y ahí iban a estar esos amigos que yo contacté. Ahí los vi cuando fui. ¿Esos amigos los conociste a través de las redes sociales? Así fue como yo me fui involucrando porque yo quería hacer algo de ese estilo. Entonces, esa fue una puerta donde yo pude hacerme relaciones con personas de ese estilo. Pilotos, mecánicos y coequiperos. Sí. Entonces, voy al examen de admisión en febrero, recuerdo, y no paso el examen. Pues el TEC de Monterrey me dice, pues tienes otra chance. ¿Por qué te fuiste a Querétaro y específicamente al TEC? Fíjate que mis primos, tengo unos primos ahí, Joel y Daniel, ellos estaban estudiando ahí mismo. En el TEC de Monterrey. Entonces, yo veía que estaba muy padre el TEC de Monterrey. O sea, en el área de ingeniería mecánica estaba muy completa. Es de las pocas universidades que tiene, bueno, ya ahorita imagino que todas tienen todo, pero tenía maquinaria de toda, o sea, podías diseñar, podías hacer, crear lo que tú quisieras. Entonces, era muy viable para mí estar ahí. Y a la par, no entro otra vez. O sea, hago el segundo examen de admisión y me faltan 2 puntos. No vuelvo a entrar. Me dan otra oportunidad y no vuelvo a entrar. El problema que yo tenía que yo me ponía nervioso al hacer el examen y me daban como sensación de ir al baño. Entonces me desconcentraba y yo perdí ahí toda mi concentración en los nervios. Sí. Y eso era lo que me pasaba a mí. Posteriormente, ya para pasar me dicen, papá, ¿qué pedo? Y le digo, ¿sabes qué? Llévame al CEDVA, ahí hay ingeniería mecánica. ¿Qué es el CEDVA? El CEDVA es el centro donde se especializan en puras autos, motos y todo eso. Hay en Zamora, hay en diferentes partes aquí en la República, pero ya va más práctico, no es más va bien enfocado a lo que es toda la parte automovilística. ¿Y era también ahí en Querétaro? Era en Querétaro. Solamente en Querétaro estaba la ingeniería y en las ciudades. Como en Zamora nada más era como de oficio. Mecánico, nada más. Mecánico, sí es. Ingreso ahí, fue muy sencillo, se paga la inscripción y órale. Pero a la semana me hablan, hey, ¿sabes qué? Te voy a dar otra oportunidad. Vas a hacer el cuarto examen de admisión, pero es una semana, vas a llevar matemáticas un día, inglés otro día, literatura otro día. Va a haber un psicólogo para ver cuáles son los problemas, por qué no pueden pasar y al otro día hacen el examen. Y pues todo yo estaba bien, inglés, matemáticas y redacción, pero el problema yo traía en la parte psicológica, me ponía bien nervioso. Y ahí la psicóloga me dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, respira esto, pum, esa sensación la tienes que desarrollar de diferente manera y vas a pasar el examen muy bien. Me daban sensaciones, me concentraba diferente y paso el examen como si nada. Entonces, ya entro yo ahí, una universidad increíble, la verdad un campus que tenía todo, en toda lo que es ingenierías, licenciaturas, o sea, tenía sus propios edificios, o sea, el de arquitectura tenía o sea, todo estaba muy bien diseñado para que los alumnos hagan lo mejor que se puede. Pero resulta que ahí mismo hay un equipo de carreras, ¿verdad? Donde estaba mi primo. Relacionado también con la ingeniería. Con la ingeniería mecánica, pero podían entrar cualquier persona si le gustaba eso. O sea, el diseñador gráfico podía estar porque iba a diseñar el carro, el diseño industrial, porque podía producir
artículo, Para el el vehículo. diseño muy bonito para el carro. Entonces, esas competencias se hacen a nivel universitario, aquí en México y en Estados Unidos, o sea, y el equipo iba también y competía en Estados Unidos. Pero ¿qué era? Desarrollar un auto, un buggy. Entonces, lo desarrollabas en la computadora. ¿Qué es un buggy? Un buggy es un vehículo, como decir, 4x4, nada más era para una sola plaza y tenías que diseñar. Y SAE te brindaba el motor de una podadora, 14 caballos. Y sobre el motor tú tenías que diseñar el vehículo. Entonces ya tenían varios modelos los que estaban anteriormente. Esos buggies normalmente ¿en qué pistas corren? ¿Es de asfalto o de tierra? Fíjate que es bien interesante esa competencia porque esa competencia de SAE, tienes que hacer puntuación, aceleración, cómo se ve el vehículo en diseño, fabricación, piezas, cómo hiciste la transmisión, slalom, en todo es en terracería. El rock garden, o sea, cómo tienes que escalar el carro en roca. Entonces, Ahora entiendo entonces por qué te gusta tanto competir en arrancones. pues O depende, ¿no? participar, ¿no? Participar. Pues siempre me ha gustado todo eso, entonces todo iba relacionado y bien, bien padre, ¿no? Entonces, llegan los de primer semestre, donde yo entro, ahí hacen novatada, pero a mí no me hacen porque estaba mi primo, y ahí me apodan el primo, y era el primo de toda la universidad después, porque y primo para acá, y primo para acá, y primo para allá, y se me quedó el primo, ¿ya? Porque eres el primo de tu primo. Así es. Ya pasa el tiempo en ese primer semestre, el director de carrera, José Luis, una persona muy sabia y todo eso, pero en los exámenes eran, léete el libro de los 4 acuerdos, ese va a ser tu primer examen y me vas a dar el resumen. ¿Cómo influir sobre las personas? Era otro examen el siguiente mes. Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, ese era otro. Y sí tenías el hábito de la lectura. Muy poco, pero ahí fue donde me gustó. Exacto. Sí. Y esos libros te cambian el chip de superación personal y son de... Pero fíjate que yo me relacionaba mucho con los libros porque así era como mi forma de ser. Así era como muy parecido. Y eso me lo dio la paletería, fíjate. El saber despachar, el saber dar una sonrisa, ese tipo de caerle bien a la gente, o sea, ese sentido me ha abierto muchas puertas a mí. Ser sociable, Más carismático. que nada. Y yo creo que eso fue lo que me dio a mí el comercio de chico, pues. Sí, definitivamente eso es muy importante en la vida, el relacionarte con las personas. Así es. Te va a abrir muchísimas puertas y también vas a empezar a ver gran cantidad de oportunidades. Y algo que desafortunadamente a mí también me tocó es que no tenía el hábito de la lectura. Entonces, cuando salgo a estudiar fuera, a un Guadalajara, y en la universidad me dicen, para la siguiente semana es también leer este libro porque vamos a analizarlo, ¿no? Entonces, sin el hábito de la lectura, que desafortunadamente no se adquirió por el sistema educativo, creo que al sistema educativo le hace falta muchísimo en eso, pero no quiero ahondar mucho en eso. Se viene el segundo semestre y ya estamos desarrollando el proyecto y nos toca competir en León, en La Salle. Y pues ahí van todas las universidades, todos bien presumidos, mi carro, todos. Y nosotros llevábamos un carrito normal, ¿no? Pero bien hecho. A mí me dicen, ¿sabes qué? Tú como vienes de allá de un pueblo, tú vas a hacer la prueba de piedras. Era una parte donde ponían piedras y tenías que irte en una velocidad y ver qué distancia lograbas llegar hasta que se atorara el carro. Y la otra era una pared de piedras, cuánto tenías que subir.
Entonces, pues gano las dos. O sea, gano esas dos y de ahí quedamos en tercer lugar y ahí está en general quedamos en tercer lugar por terminar bien esa prueba. Sí. Pero en segundo semestre inauguran un parque tecnológico muy bonito. Es una incubadora de empresas por parte del mismo TEC y mandan un mensaje a los alumnos de segundo a séptimo semestre y decía: ¿quieres hacer tu empresa y al mismo tiempo seguir estudiando? Manda tu proyecto y vas a estar calificando para 15 lugares donde te vamos a capacitar, vas a incubar tu empresa y la vas a echar a andar. Y yo me quedo así diciendo, me interesa. Antes de irme yo al TEC, pues veníamos, mi papá y mi abuelo venían ya con zarzamora en Los Reyes. Entonces, traíamos un proyecto con mi papá de congelar zarzamoras y hacerlas para, como en una libra y venderlas, pues, ¿no? Entonces mando ese proyecto, ya lo tenía hecho yo desde antes, siempre me ha gustado. ¿Dónde lo habías hecho? Fíjate que yo soy muy curioso, yo hago mis proyectos y los guardo en hojas. Pero lo hiciste para Bueno, acreditar alguna dije, materia ¿no? Tú lo hiciste sí, por iniciativa propia. ¿cómo lo iba a empezar? Esto, lo otro. Entonces todo eso lo hice en PowerPoint, lo mando y a la semana dan respuesta. Eran como 5,000 alumnos ahí. De esos 5,000 quedamos 15. Entonces, estar ya dentro de esos 15 lugares para entrar al tercer semestre y empezar a llevar la capacitación. Los tópicos, 4 tópicos iban a hacer esas capacitaciones. Me tocan unas personas muy, muy importantes donde aprendo muchísimo de emprender, de hacer esto, el otro. Y yo ya cambio mi esquema de que las carreras y que todo esto, porque a un amigo de Querétaro que quería correr, fuimos a Kellogg's, no le dieron patrocinio, fuimos a muchísimas. Y yo me quedé pensando, si yo salgo voy a venir a pedir dinero a las empresas, pues no. Dije, no, si uno quiere correr o hacer lo que uno quiere, hay que empezar a trabajar. De ahí fue donde yo cambié. Y dije, adiós ingeniería, me voy a meter a esto. Pero dijiste adiós ingeniería porque esta licenciatura o carrera te llamaba la atención o para correr como piloto. Sí, no tanto para dedicarte no para dedicarme. En la industria o... Y lo que no me gustó de ahí de la carrera que era como Lean Manufacturing, que es manufactura esbelta. Digamos, hay en una compañía de producción de agua embotellada, hay 3 máquinas, una que llena, otra que tapa y la que pone etiqueta. Que nada más el Lean Manufacturing era hacer una que hiciera las 3, reduces costos de electricidad, motores y eso es lo que te genera ser un ingeniero mecánico. Entonces de ahí yo me di cuenta que se iba, la escuela iba por ese rumbo, no por donde yo iba. Sí. Entonces por eso también tomé la decisión de moverme. En el transcurso del tercer semestre, repruebo química. Dije, ya no ando enfocado aquí, dije, me voy a cambiar. Voy y hablo con el director de carrera, ¿sabes qué? Me voy a cambiar. Hablo con el director de creación y desarrollo de empresas ahí mismo. Dice, en cuarto semestre te vienes para acá. Hago el movimiento. Nada más que estas materias que ya tomaste ya no valen. Acá son otras aparte. Ya es administrativo, contable, este es otro rollo. Económico administrativo. Yo me vengo para Cotija y en enero un tío me invita a la pesca. Y ahí vamos. Nunca había pescado yo. Pues para mí fuimos a Huamilpan, Nayarit. Padrísima la presa. Y a pescar la lobina y hice el video de cuando fuimos ahí. Hice el video, le gustó. Me dijo, Juan, tú no te vas a ir. Ahorita saca un bonche como de 100 videos de cacerías. Sí. Y se me los vas a editar. Pues ahí ando 3-4 meses en Guadalajara.
tomo la decisión de ir a Querétaro antes de eso para darme de baja. Dije, ya no voy a estudiar. Lo que voy a hacer aquí en el parque tecnológico que iba a hacer, lo de las zarzamoras, aquí no está la base, hay que regresarnos para Cotija, ahí en Los Reyes donde voy a empezar. Pero ¿por qué no seguiste en lo económico administrativo? Porque esa parte, o sea, sí lo voy a tomar, pero más adelante. Pero ahí en el TEC de En el Monterrey. TEC de Monterrey dije, si voy a hacer lo que tengo pensado, dije, para ir a Los Reyes a conseguir fruta, empezar a hacer pruebas y todo eso, dije, y yo la estoy regando aquí, no tenía beca, nada, o sea, dije, ¿para qué hago gastar más a mi papá? Porque él era el soporte económico. Dije, no, mejor me regreso y me voy. Entonces tomo la decisión, ¿sabe qué? Me voy a dar de baja y ya me regreso yo. Entonces mi tío me abre el panorama y me dice, ¿sabes qué? Hazme estos videos, termino. Pero yo editaba en su empresa, en Guadalajara. Y mis primos estudiando administración de empresas, el otro igual. Y pues me inscribo en la UNID, administración de empresas. Y ya me vengo en el 2012 a terminar administración de empresas. ¿Te revalidaron algunas materias? Ninguna, empecé de cero. Otra vez. Pero eran 3 años, no eran 6 años como el allá. TEC. Uh-huh. Entonces, 2015, termino. Y ya me dicen, papá, oye, ¿tienes una moto de pista? Porque me gustaba. Yo, por ejemplo, en el transcurso del 2011 al 12, conozco un amigo de Zamora. Sí. Él me decía, hey, voy a correr en León. Yo me iba y yo, como me gustaba la mecánica, yo le cambiaba llantas, si la pista era muy corta, cambiar el sprocket para que tuviera más aceleración. Y ahí hacía presiones de llantas, frenos, que todo estuviera bien. Y yo me regresaba a Querétaro con los de Kawasaki Monster, mis amigos, que hasta la fecha tienen el mejor equipo de moto de pista. Entonces, iba a Guadalajara y ellos me regresaban para atrás. Iba a León y me regresaban a Morelia y me regresaban. Entonces, llego ya aquí, compro una moto de pista, la equipo y nada más la subí a la camioneta, la bajaba en la pista, la volví a subir. ¿Qué cilindraje? Era 600, un R6. Entonces, la usaba nada más para lo que era, para pista. La subía y la guardaba. Sí. Punto. Y luego me dice, pues ya saliste de la carrera. Me dice, ocupas comprar tu equipo de trabajo. Vas a poner zarzamora en Los Reyes. Ya te conseguí una parcela para que empieces. Pues ahí me cae el 20 y digo, pues ya hay que trabajar. Sí. ¿No? Entonces empecé, la moto la cambio por una camioneta de trabajo, pipa de fumigación, todo eso. Y me voy a Los Reyes a vivir y allá empiezo de zarzamorero. Pero antes de continuar en lo de la zarzamora, retomando un poco lo de la moto, ¿competías entonces en la motocicleta? Me faltó muy poco y ese poco fue cuando mi papá me dijo, ¿quieres competir? Dice, tócate la bolsa, porque sí era caro, o sea, era comprar llantas cada carrera. Eran en ese entonces 7,000, ahora están en 12. Era ir allá a la inscripción, ya sea en cualquier sede, era echar gasolina, el viaje completo. Si te caías, pues nadie te iba a cubrir, o sea, raspones de la moto o fracturas de clavícula. ¿Y en dónde se competía? ¿En alguna pista? Era en circuito. Morelia tenía el del Águila, ahorita ya no está en óptimas condiciones. En la de León, Guadalajara, Querétaro, ¿En Guadalajara cómo se llama? Era Toluquilla, creo, algo así. Sí. Creo que ya también ya está en malas condiciones eso. Entonces, por un lado tenía razón, dije, no es momento. Tengo 21 años, 22, donde me caiga, cualquier cosa que pase. Entonces ya ahí fue donde tomo la decisión ya de cambiarla por herramienta de trabajo.
Pero me imagino que también traías traje especial, ¿no? Para una caída. No Sí. sé si en aquel tiempo ya existían y se usaban o eran comunes los que traen como un cable que se atora a la moto y que si sales disparado en automático se activa Ese sistema creo salió en el 17. ya salió ya después. después. Entonces, ¿y en aquel tiempo Sí. cuál usabas? No era traje, era ¿No? un solo traje completo de pies a cabeza y nada más traía aquí la parte de atrás Para la columna. para la columna, para no desnucarte. Sí. Ahí se acabó ese gusto, ¿no? Las motos siguen gustándome y todo eso, las manejo muy bien y manejo muy bien gracias al Bari. El Bari con él salía cada semana, entonces conozco muy bien lo que es pisar en pavimento, en terracería, en grava, entonces en lodo, entonces todo eso te va dando mucha experiencia en el Que manejo. también cambia el tipo de motocicleta para cada terreno. Así es. No puedes usarla de pista en terracería. Así es. Es muy peligroso. Sí. Y me tocó de que muchos amigos se murieron. Uno en recta principal, el freno se fue derecho y ahí falleció, pero se murieron más en vías públicas que en circuito. O quedaron mal. Es más peligroso caerte en vía pública. Sí. Porque el carro de atrás te atropella o caíste en un poste y acá todavía tienes chance de maniobrar algo. Si no es un muro, pues. Entonces es complicado ese tema. Y hay gente que le gusta, o sea, a mí sí me gusta, pero también dices tú una cosa u otra, ¿no? A mí me gusta también mucho la motocicleta y más las de pista. Y mucha gente no entiende que la moto de pista, el freno principal es el delantero. Y mucha gente siempre pisa atrás, se colean y es donde quedan muertos. Sí. Entonces, no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento de usar una moto de pista, porque si tú ves, siempre traen dos rotores enfrente. La pisada es enfrente, cuando vas a frenar, tiene que ser enfrente, no atrás. Todo el peso es enfrente. Exacto. Si tú le das el de atrás, vas a salir volando. Se te va a colear prácticamente. Y eso es lo que pasa muchas veces. La gente, ay, préstame para dar una vuelta y ya se cayó y porque pisó atrás y no saben usarla. Sí, y con mayor razón de un cilindraje de 600 hacia arriba. Sí, en 7 segundos vas a 200. Exactamente. Entonces, son equipos que se debe tener mucha experiencia para poder conducirlos. Por ejemplo, mis amigos que corren en Kawasaki Monster, que tienen ya mucho tiempo, ellos ya tienen la experiencia, conocen los circuitos, siempre van seguros, me explico. Ya tienen las habilidades, se puedan subir en un mes o en un año después siguen teniendo sus habilidades. Y uno que empieza, no, es muy más difícil, te cuesta más. Exacto. Pues ya cambiando motos por equipo de trabajo. Mi papá ya venía desde el 2004 con Zarzamora y mi abuelo como desde el 2000, de los que ya tenían ahí Zarzamora en Los Reyes, y es bonito ese cultivo, me gustó mucho. Es un cultivo que desde que nace la planta a los 6 meses la haces mamá. O sea, la vas haciendo de niña, la vas haciendo una mujer, la estimulas y en 3 meses te da los frutos. Entonces son 9 meses para que te dé la zarzamora. Entonces su inicio es en octubre hasta mayo, antes de que empiece la temporal de lluvias. Ahí es cuando da el fruto, en mayo. Hasta mayo. Pero una huerta te va a arrojar 4 a 8 semanas de fruta nada más. Es una curva. ¿Durante todo el año? ¿O puede...? Nada más después de los 9, terminando los 9 meses, empieza una semana, va subiendo su producción, la segunda, tercera, cuarta se mantiene y empieza a caer, como una parábola. Correcto. Entonces,
los agricultores, ¿qué hacíamos? Dividíamos por sectores la parcela, en lo que uno estaba subiendo y iba bajando y el otro tenía que subir. Y así te tenías que ir con los sectores para tener un equilibrio y seguir con la misma gente en un sector y otro. Pero entonces Para que la ya no cosechaban en el mismo mes, sino que iban recorriendo sus etapas. Entonces tú decías, este sector quiero que salga cuando hay precio, ¿no? Luego en octubre, ¿no? Y ya ibas tú administrando tú los tiempos de la parcela. porque la mayoría de las parcelas entonces producían en mayo, junio tal vez, y era cuando había demasiado fruto y el precio se bajaba. Así pasa. ¿Sí era en esos meses? Mayo, junio. Empieza la temporada, por ejemplo, septiembre es lluvia, ¿no? Empieza octubre, Correcto. empieza octubre, noviembre, ya diciembre se estanca. Hay muchísima producción. Enero, muchísima producción. Ya no baja hasta mayo. Entonces en mayo es cuando baja, Cuando no baja. cuando empieza a Porque producir. ya empieza la temporada. Empieza en octubre y y termina en mayo. Sí. Correcto, ya. Igualmente en los aguacates así es. De octubre a mayo. Esa es la parte. ¿Por qué? Porque las empresas americanas, pues todas son de California, ¿no? Como ellos salen en tiempo, para nosotros es tiempo frío en Estados Unidos. Sí. Entonces su tiempo frío de ellos ocupaban al vecino, que es México, suplir esa producción para Estados Unidos. Entonces ellos salían en el tiempo de lluvias, que es el calorón allá en California. Sí. Y ya cuando ellos terminaban empezaba México. Entonces ellos tenían su misma venta, sus mismos virus. Entonces por eso hay que entender más o menos las temporadas como son aquí. Cuando ellos están allá, nosotros no tenemos, pero cuando se les acaba a ellos es cuando tenemos. Muy bien. Ese es como el panorama de producción. Estuve 3 años de agricultor, del 15 al 18. Fue una experiencia padre. En el 16 yo me caso, en 2016 yo me caso, y una persona aquí me dice, oye Juan, se va a salir fulano de tal aquí de un invernadero de jitomates, me gustaría que estuvieras ahí a cargo, yo te presto, dice, yo te echo la mano para que tú estés ahí. Entonces ya traía lo del zarzamora, lo del invernadero, y le ayudaba a mi papá en la agrícola. Ya en la zarzamora ya teníamos bastantitas ya éramos atractivos para ir a vender fuera. Sí. Ya los números de cajas, puedo hacer un programita para empezar a exportar. 2017 nace Villa Export. Ya habíamos tenido previas envíos antes, en el cual se hizo un fraude en el 2010, 2008, 2009, algo así, no me acuerdo. Mi papá se junta con unos productores de zarzamora. Aquí el Sedeco, ven una empresa americana. Esa empresa americana viene, empiezan a trabajar y un fraudote. Esas malas experiencias en este proyecto nuevo que empezaba con mi papá, decidimos, se abre Villa Export 2017. Esa empresa cotijense es la que ha mandado la primera vez zarzamoras a Estados Unidos y Canadá, pero no quería que nos pasara como aquella vez. Entonces decidimos ir a Texas, hicimos la empresa en Estados Unidos, el cual la empresa mexicana le vendía a la de Estados Unidos y la de Estados Unidos ya vendía adentro. Así, si tú me comprabas a mí, yo podía demandarte. Yo tenía en USDA para esto de este departamento de Estados Unidos controla todo lo de agricultura y fármacos y todo eso. Sí. Hay una parte que se llama PACA y ellos controlan ¿por qué tú no me pagaste? Yo le digo a USDA en su rama que es PACA y te pueden quitar la licencia de compraventa.
Entonces quisimos hacer todo con estrategia para empezar a vender en Estados Unidos. Y así fue como lo empezamos a desarrollar. Fuimos a California a tocar puertas, yo hacía las juntas, ya nada más llegábamos, personas decían no, personas decían déjame ver, y uno que otro confiaba en nosotros. Entonces podíamos ya empezar a decir, ¿sabes qué? Por temporada yo te puedo mandar tantas cajas, pero nunca metíamos gente extra. Queríamos saber si empezaba a funcionar con nuestra propia producción. 2017 logramos ya tener un cliente de California. Eso era para empezar en diciembre, porque nuestras parcelas empezaban a producir ya para diciembre. Sí. Antes de eso, en el área de jitomate, pues mandábamos al mercado de abasto de Zamora. Es el mercado, pues. Y no salían las cuentas. Era complicado y varios agricultores de hortalizas aquí en la región, en Los Reyes y Cotija, nos sumamos. Y una persona aquí nos contacta para mandar al DF jitomate. Pues ahí voy a Puebla, me traigo una máquina que es seleccionadora y mi abuelo ahí en Higuerita tenía un salón de fiesta, lo hago en empaque. Estuvo bien interesante lo rápido que se hizo todo. Hicimos una programación para salir antes de Sinaloa, para agarrar precio, que era agosto a diciembre. Se despierta Sinaloa y el precio del jitomate se fue. Entonces empezamos a programar los invernaderos para salir en agosto y septiembre fuera lo más fuerte. Sí. Pues ahí arrancamos el primer envío. La primera semana se fueron 2 envíos. La siguiente semana ya era septiembre. El 17 de septiembre del 17, sí sabes qué pasó en el DF. Sí. Se acabó el terremoto, acabó con este proyecto que decían, ahorita paren, no podemos, es un caos acá la ciudad, no podemos mandar, y se acabó ese proyecto ahí. Agarré todo el personal que contraté de empacadoras y todo eso. ¿Saben qué? Pues tomamos la decisión los productores de seguir vendiendo Zamora. Y fíjate, bien interesante que una empacadora me habla, me dice, ¿sabes qué? La verdad necesito trabajar. Tengo un hijo chico, ella madre soltera, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Vente. Y se me prendió el foco. Me vas a hacer un estudio de mercado de volada. Viernes, sábado y domingo. Te vas a ir a todos los Reyes a preguntar cuánto se consume de jitomate. Pues ya el domingo me habla, ¿sabes qué? Ya terminé. Le faltaron muchos puntos, pero ya en la noche hice la suma. 14 toneladas más o menos se consumían por semana en los Reyes. Entre todas las tienditas. Exacto. Y nosotros traíamos 6, 7 por semana. Ese mismo día les hablo a todos en la noche y les digo, mañana abro el empaque, tráiganse el aguacate, el jitomate, aquí lo vamos a seleccionar y lo vamos a vender. O sea, esto es un volado, les dije yo. Pues prácticamente al otro día a las 12 ya me estaban llevando el jitomate, confiaron en mí. Ya una selección muy diferente a los del DF, muy rápido, chico, mediano y grande y en caja de 20 kilos y órale, Sí. vamos. Subo la primer camionetada 40 y ahí voy a las tienditas. Tú fuiste a venderlo directamente. Sí. Me dijo, llegué a esta tienda, llegaba y parecía pan caliente, pum, y pum. Ya la selección la hacía más sencilla, ¿no? Como en el DF. Chico, mediano y grande y 40 cajas, era 1 tonelada y vámonos, 800 y ya le decía yo a la muchacha, ¿dónde fuiste? No, aquí. Y ya preguntaba, ¿sabe qué? Tengo un buen precio y buena calidad, estamos haciendo esto y esto. No, pues bájame una caja, no, bájame 5 cajas aquí y de volada empecé a vender. El lunes, antes de anochecer, vendí todo. Órale. Entonces yo les hablo a todos y les digo, 40 toneladas. no, eran 4 o 5, como 100 cajas, 120 más o menos. Y ya les hablo a todos y les digo, ¿saben qué? Vengan por el jitomate, no lo pude vender. Les digo yo de broma. Y al otro día llegan,
bien, bien asustados, y ven las cajas y no ven jitomate. Y los agarro. Aquí está todo lo que se vendió. Hay que juntarnos, organizarnos, y aquí está nuestro mercado. Y así empezamos a desarrollar Promich, productores de hortalizas de Michoacán. Esos 2 pesos que Zamora nos quitaba, nosotros lo vendíamos. Eso era nuestra ganancia. Sí. 2 más. Entonces podíamos competir con los de Zamora, traíamos precio, entrega a domicilio, entonces estaba muy bien el negocio. Pasa el tiempo y ya se queda integrado esa parte, entonces ya se cortaba, se entregaba ahí y ya lo veía líquido. Lo veía líquido y eso era muy bueno porque el productor traía para pagar agroquímicos, pagarle a la gente y todo eso. Eso fue ya septiembre, octubre, noviembre, y ya se arrancó ese proyecto así. Yo estaba al cargo al inicio, ya después como que ya se integró ya un equipo de trabajo ya más formal. Llega diciembre 2017, empezamos a cortar zarzamoras. Ya tenemos en el empaque ahí en Los Reyes nuestras paletas listas, cargan y nos vamos a McAllen con mi papá. McAllen, Texas es el puerto para el produce, todo lo que es frutas y vegetales, ahí va a pasar. Sí. Es raro que lo entren por Laredo, pero casi todo está ahí. Concentrado frutas y verduras es McAllen, Texas. Entonces nosotros hicimos la empresa allí. Teníamos todos los contactos donde iba a recibir yo la fruta y todo eso. Entonces constituyeron la empresa ahí en Estados Unidos, en McAllen. Entonces empezamos a subir la fruta al tráiler, y en esa misma noche también nos fuimos con mi papá en el carro a McAllen. El tráiler llegó a las horas después. Todo pasó perfecto. Llegó, el cliente mandó su camión y se fue. Entonces hicimos estudio de calidad, hicimos muchas cosas para tener pruebas. Porque pasa de que tú mandas, tú la ves bien aquí, pero allá dicen que llegó mal, y para comprobar, ¿no? Que todo llegó bien, si tú vas a vender en frontera, entonces eso te da una certeza pues para vender. Mira, yo te estoy entregando calidad, este es mi control de calidad, aquí está mi examen y todo. Entonces empezamos a mandarle envíos, ¿no? Pero el problema fue de que él no hizo bien la chamba de logística. Él llegaba el tráiler, si eran 4 tarimas, se la llevaba hasta Canadá. ¿A cómo salía ya al último la caja? Se acabó esa parte de mandar. Terminamos 2 meses y ya cuando ellos te mandan el dinero, el retorno, sí, ya ahí se veía, se descontó esto y el otro, y ya qué puedes hacer. Ya estaba la fruta allá, ya no puedes hacer nada. Entonces, una mala experiencia en esa parte del arranque que creíamos que iba a ser bueno. Y en muchos de los negocios mucha gente no entiende. Piensas, me va a ir bien, siempre te va a ir bien, y no es así. El problema es que te va a ir mal también. Y si yo me estoy dando la mano contigo en un negocio, ¿cómo nos vamos a dar también la mano cuando el negocio no funcione? ¿Cómo nos vamos a quitar? De las buenas, pero también en las malas hay que ver cómo. Entonces, yo estaba con papá, no había problema, ¿verdad? Perdimos esa producción. Entonces, podía sacarle provecho otra vez a la zarzamora para sacar antes de mayo. Sí. Para eso, un amigo que trabajaba en una empresa americana, pero era encargado aquí en México, me dice, oye Juan, necesitamos una persona como tú que me arranque la operación y me esté mandando la fruta de Los Reyes para Estados Unidos. Y ya voy con una persona a Morelia, que era el que traía el capital, esta persona que era el encargado de la empresa aquí, de la americana aquí, y ya empezamos a trabajar. En una semana, 2, agarro mi gente, pum, empiezo a operar en Los Reyes y empiezo a mandar fruta.
el problema de esa empresa fue de que no hacían el estudio de calidad hasta en Filadelfia o allá en Los Ángeles. Ese era el problema. Y decían, el de México decía, está a $12, $14, ok. Pero ya al momento de estar allá y la calidad, prácticamente estaba $9. Era menor y ya se los A pagaban. $9 y te lo pagaban a la cuarta semana o a la sexta. Entonces no te dabas cuenta. Tú pagando al productor por $14 menos los gastos y le estabas perdiendo 9, 10, 11, 12, 3, $4 por caja y en el retorno. Imagínate, se perdió en un mes y medio y ya no pudimos seguir operando. Entonces me tocaba a mí ir a McAllen y le dije yo a él, le dije, hay que hacer el control de calidad en McAllen, no en Filadelfia ni allá, porque no sabemos cómo está. Sí. Y ahí fue donde él dijo, ¿sabes qué? Ahí no podemos hacer nada. Y dije, pues, ¿saben qué? Yo no puedo seguir aquí, porque yo estoy haciendo mi trabajo bien, pues, estoy comprando calidad, te estoy entregando y como que tumbas $4 allá arriba. Estamos perdiendo todos. Aparte yo no estoy ganando en nada, porque en todos los proyectos nunca me pagaba. En todos los proyectos siempre mal tragado y a echarle putazos a tratar de sacar todo. Porque yo no veía, pagaba todo menos a mí. Entonces yo soy así. Que el No, proyecto arranque y quién sabe, ¿va? Y Pero normalmente la mayoría de los emprendimientos en un principio son así. Se tiene que pagar primero todo y a veces se queda uno sin nada. Así es, sí. Y así soy yo, de ese modo de pensar. Hay gente que dice, no, que te tienes que pagar. A veces que no sale para uno. Exacto. Así es. En un principio. En un claro. principio. Ya claro. después, lógicamente, tiene que generar un rendimiento, porque ni modo de que también estés trabajando de embalde, ¿no? Pero en los principios de un emprendimiento es bien común que sea esto así. Pero fíjate que uno le echa ganas, ¿va? Uno trata de hacer las cosas bien, pero el otro detalle es del otro lado. No hay honradez, no hay lealtad. Pues ellos dicen, te voy a tumbar $4. Si la fruta llegó bien, no sabes. Entonces, estamos a manos para robar los productores mexicanos con los americanos. Y desgraciadamente no hay un control. O sea, tú estás allá, puedes vender como tú quieras. Y yo nomás te paso el reporte que te las vendí mal. Y hazte bolas tú. Y ese es el detalle que vienen luego las empresas a caerse, como nos pasó. Pues no por problemas de uno, sino por problemas en la venta ya. Y si ellos quieren hacer sus tranzas, eso lo hacen muy fácil. Pero es que ahí, por ejemplo, como dices, se hubiera podido solucionar el problema si se hubiera hecho el estudio de calidad en McAllen. Pero ellos no quisieron. Los compradores, La empresa americana no quiso. Entonces, Es que es ahí el problema. ya estás en sus políticas. Y lamentablemente suele pasar mucho. Sí. ¿Y quién paga todo? Al último el productor. Ese es el problema, ¿no? Porque prácticamente no sabe uno si vendieron bien tu caja o no. Si está consignación y la remataron. O Qué si bueno. la vendieron bien, ¿sí me explico? Que también ahí lo que se podía haber hecho era seguir trabajando y modificar el precio, decirles Sí. a los productores, pues ya no está a 14, está a tanto. Pero ellos no te lo dicen en ese momento. Pasa el tiempo, tú ya pagaste, hiciste los gastos. Sí, en esa primera Y ahí te va. venta, pues ya se perdió. Ya se perdió. Ya es parte de una experiencia, tal vez un poco desagradable en un sentido, pero también es una experiencia de conocimiento. Exacto. En el sentido de que, a ver, ¿qué cambios voy a hacer para que no me suceda ahora esto? ¿Otra vez? Y por ejemplo, hay personas, productores que ya tienen unos ranchos grandes, a lo mejor están con cierta empresa y hasta ahí les va muy bien y todo, pero hay veces que también les da la espina por exportar, hacer sus cosas ellos y Sí. suele pasar mucho.
Es muy difícil estar allá y que encuentres una persona que te responda. Es bien difícil. O sea, un broker que te responda, que te diga, ¿sabes qué? Pues le voy a echar ganas aquí también. No, o sea, hay veces que nada más te usan de cierta manera. Pero ¿cómo le hacen entonces todas las personas, las empresas o los productores mexicanos que le venden al extranjero, en este caso a Estados Unidos? Porque hay muchísimas empresas que sí le venden y de alguna forma pues están funcionando. Lo que pasa que ellos ya están bien conectados con clientes ya seguros. Entonces ellos se sienten bien, están recibiendo sus retornos bien y sus ventas correctas. El entrar a un Walmart es muy complicado. El entrar a Walmart o una grande es muy complicado. Te van a pedir primero cierta cantidad de cajas por semana. Te van a pagar a los 3 meses, menos los desechos. Entonces, pues ¿quién aguanta tanto? Es difícil. Entonces, nosotros íbamos enfocados acá a otro tipo de mercado, no de como Walmart y eso, porque no te da. O sea, son proyectos muy caros y uno quiere empezar con su propia producción. Entonces, de esa manera yo creo que lo importante de exportar es lograr tener un cliente que te respalde, que te diga, sabes que creo en ti, yo necesito tu fruta, tú échale ganas allá y se complemente. Pero ojalá fuera así y muchas veces no pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las estructuras de agrícolas empiezan a acabarse, ¿no? Y es por lo mismo. Y también parte de que si te va bien o no es, por ejemplo, si hablamos como productor, en mi caso, tienes muchas variantes externas. Número 1 es el clima, número 2 las plagas, número 3 las enfermedades, número 4 es como el dólar, sube y baja el precio, estás en un mercado commodity, y número 5 si tu equipo de trabajo no está enfocado a la producción y sacar bien todo eso, vas a tronar. ¿Qué pasó en Los Reyes? 2015 empieza la enfermedad del fusario, el hongo. Entonces, te aventabas 9 meses, 6 meses de crecer a la planta y otro 3 meses para hacerla producir. La veías bien bonita y al otro día estaba seca. Wow. Al otro día ya estaba todo el surco seco y se acabó. El fusarium entraba por abajo, el hongo, bloqueaba la raíz y automáticamente los nutrientes ya no subían. Ese es el problema más grande que hay en la zona. En mucho gasto, producir, y si no, por ejemplo, si no hay personas que se dediquen a combatir esto y apoyen por parte del gobierno que haya programas para el productor, en ciertas partes como enfermedades, como atacar en esa parte, se van a acabar las áreas productivas, porque ya no es viable lo que le metas, ese hongo va a estar ahí y ese hongo te va a acabar tu producción. Y ese es el gran problema que hay. Que ahorita están sacando variedades que no le pega y esto y el otro, pero es cuando llega ese hongo te acaba y te acaba. Entonces, no estás en... Ese es un factor externo que no lo puedes controlar porque se propaga muy rápido. Y ese es el detalle que hay en esa zona actualmente. Hay mucha huerta ya abandonada, del 2015 para adelante. Entonces yo le aguanto 16, 17 y 18, pero así, mal precio, mal clima, la enfermedad y pues cómo saca los gastos. Sí. Entonces yo me salgo en el 2017, 18 ya de zarzamorero, ya no seguí por eso mismo. Pero ¿qué queríamos hacer con mi papá? Ver de qué manera hacer negocio, seguir allá, ¿va? Entonces teníamos ya la empresa y todo eso. ¿Cómo aprovechar, no? Pero ese año fue muy malo, el 17.
Y el 18 ya, el 17 en diciembre fue cuando mandamos. Pero ya en mayo del 18, para terminar temporada, ya no pudimos mandar. Se complicó todo, o sea, esa plaga empezó muy fuerte y ya no se pudo hacer mucho. Entonces, el problema del zarzamorero es, al siguiente temporada me va a ir mejor o la vamos pero hay veces que no pasa así la mayor parte del tiempo y es triste cómo mucha producción en Los Reyes está acabándose por eso. Lamentablemente, no puedes hacer nada como productor, no tienes el recurso, ya todo está bien carísimo, los agroquímicos, fertilizantes, la gente, y actualmente siguen los mismos precios desde hace 10 años atrás. Ya no, o sea, tu costo de producción se elevó más con los mismos precios de venta. El margen de utilidad disminuyó. Exactamente. Solamente los que están en ciertas empresas que con sus variedades y todo eso que apoyan al productor y eso, no se salen por lo mismo porque les está yendo bien, pero Sí. Es un tema muy delicado ahí en esa área. El mandar a Estados Unidos también está complicado conseguir un cliente que te respalde. Entonces, por todos lados el productor la lleva de perder. Creo que es difícil ser productor. Es difícil porque los riesgos son muchos. Tienes una canasta con varios huevos y te puede tronar. Todos a la vez. Todos a la vez. Cuando tú tienes mucha cantidad, probablemente haces un equilibrio, ¿no? Tienes varias canastas y puedes lograr en una me fue mal, en otra me fue bien, en otra me fue mal, en otra me fue bien y ahí vas jugándotela. Pero como en mi caso que eran 2, 3 hectáreas, o todo o nada. Y así es como pasó. Pero, por ejemplo, ahí con esas 2 o 3 hectáreas, ¿no se la puedes vender a alguna empacadora aquí, aunque le ganes menos a la producción? Lo que pasa que no funciona así, ¿No? porque todo va destinado a Estados Unidos. Entonces, USDA siempre da parámetros de los precios como anda corriendo en Los Ángeles, en Filadelfia, que es allá para Nueva York, Chicago, en las mayores sedes, ¿no? Entonces, de acuerdo a la producción que está entrando, se van moviendo los precios todos los días. Entonces, si realmente el precio está hoy muy caído, no vas a poder hacer absolutamente nada, y menos un empaque nacional te vaya a pagar como en Estados Unidos. O sea, va a estar arrastrado. Entonces, por eso intentan vender directamente a Estados Unidos Así para es. tener un margen mayor de utilidad o tal vez un margen de utilidad. Exacto. Sí. O sea, quitarte mucho intermediario. Mm. Eso es lo que uno trataba de hacer. Pero prácticamente te das cuenta de que como te puede ir bien o te va mal. Sí. Entonces, es muy arriesgado hacer ese tiro. Ya tienes tu producción y quieres mandarla para allá o te juntas con tus amigos y vamos a organizarnos. El detalle que ahí, por ejemplo, si somos varios amigos y el precio está caído y hoy te toca a ti porque tú tienes, te va a ir mal en el precio. Y si hoy me toca bueno, pues ese es donde no es la equidad. Y por eso muchos proyectos de grupo no funcionan. Correcto. Entonces, 2018 yo dije ya no más zarzamora, tengo estas deudas, me tengo que ir del país a pagar. Entonces estoy fuera 2 años y regreso, pero mi papá ya estaba en un proyecto encaminando para mandar aguacate. En el 2020. Fue cuando entró la pandemia. Sí. Pero yo llegué con un dinerito y antes de empezar eso, compro una camioneta refrigerada, compro aguacates y me voy a la aventura. Dije, me voy a ir a la aventura a Querétaro a vender allá a ver qué tal. No, santa chinga me pusieron los del mercado de abastos de allá. Mira, para empezar, si tú vas a vender ya en serio el aguacate, debes de tener aguacate listo para hoy, porque el restaurantero lo quiere listo para hoy. Ya maduro. Ya maduro.
debes de tener las condiciones adecuadas para darle el frío adecuado al aguacate de acuerdo cómo lo vas a vender. Sí. ¿Sabes qué? Yo ocupo 1 tonelada nomás para vender para el día de hoy. Ocupo otra tonelada para venderle a las tienditas y ellos lo revenden en 2, 3, 4 días y la maduración va con los días. Sí. Pero es así irte a la aventura y eso, no hombre, me pusieron una friega. No tenías experiencia entonces en ese... Lo quise hacer arriesgado, dije, quiero ir a ver. A ver, pero... Yo empecé, dije, voy a empezar con las tiendas. Ahí iba la camionetona, allá a las tiendas, allá en Querétaro. Sí vendía una que otra, pero al último me quedó como 1 tonelada. Llevé 2, dije, una más o menos que esté para venta, para restaurantes, y otra que esté como más o menos para días. Pero lo que no se me vendió en 2, 3 días ya se estaba poniendo aguado, entonces... la camioneta no estaba funcionando muy bien de frío y todo eso. Pues ya la última opción fue rematarla ahí en la central de abastos. Y lo que gané en las tienditas, lo perdiste. perdió en el precio que me agarraron. Dije, no, o sea, ya aventarse esos tiros ya no. Debes de tener una infraestructura, ¿no? Sí, es importante arriesgarse. Sí. El emprendedor tiene que arriesgarse, pero también debe valorar y tener el conocimiento y la experiencia como para ver cuáles son las consecuencias que puede haber de ese de arriesgarse. Pero pues aquí dije, no, ¿tú ya habías manejado una camioneta de ese tipo? Sí. Y entonces, ¿qué falló? No, o sea, prácticamente fue la venta. O sea, yo llegaba y era mucho no. ¿Por qué? Porque ya tenían controlado los que venden, pues, allá, o sea, su ruta, pues. Entonces, era muy difícil de yo venderte a ti 10 kilos una cajita cuando mañana iba a llegar el rutero. Sí. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, mucha gente sí me compró y mucha gente no. Pasan 2, 3 días y si no lo mueves rápido, se te pone aguado y ya ni el guacamole lo quieren. Sí, es que es un producto perecedero en muy poco tiempo. ¿Sí? O sea, teniendo la infraestructura, fíjate. Los cuartos fríos y todo eso, y darle el valor agregado al aguacate dependiendo al restaurantero, a las tienditas, ahí sí. Pero iba la camioneta a la misma temperatura y fue una bomba de tiempo. Pero bueno, es una experiencia. Es una experiencia. Y de esto se aprende. Pues ahí duré casi 3 días, 4 días en Querétaro y me regreso. Desilusionado porque, como dices tú, fue un arriesgue. Dije, Sí. Vamos a ver si hago 1 pesito, 2 y fueron -5. Entonces, ahí es donde, no sé si soy acelerado en ciertas cosas o no sé, pero hay veces que yo me pongo en acción y si funcionan o no, ya depende de mí. Hay que medirle un poco. De alguna forma estas experiencias van forjando y van creando un conocimiento, un aprendizaje. Sí es importante arriesgarse. Siempre se tiene uno que arriesgar como emprendedor. Solo que hay que echarle un poco más de cálculo, creo. Sí, o sea, el arriesgarte, la necesidad de que querer generar y todo eso hace de que luego pasen situaciones que no quieres. Sí. Entonces, me hice una relación ahí con ellos, pero al último, pero no me dan confianza, o sea, como para seguir trabajando con los mercados de abastos es difícil. A lo mejor te pagan 1, 2, 3 veces y luego ahí te traen mareando. Entonces, el trabajo de uno a veces uno requiere ya el dinero para atrás porque ocupas comprar más producto, gastos y hay gente que no ve esa parte, pues. Terminando eso, empieza el proyecto para mandar el aguacate. Entonces contactamos unos que ya les habíamos mandado en Miami. Pues empezamos el proyecto. Fuimos a las huertas, cortamos, empacamos y ahí se va el producto. Le dijimos, vamos a empezar con un tráiler. ¿Cómo ven? No, pues que sí. Las condiciones son estas. Nosotros no vamos a poner utilidad
tal cual los gastos en McAllen, ustedes también, y como vendan, nos repartimos. Pues ahí va el camión hasta Miami, ya cruza McAllen, las inspecciones, pum, pum, y ahí va. Y no lo pueden mover, estos muchachos. Dicen, ya tenemos una solución a los 2 días. Refrigerado el aguacate te aguanta 3 semanas. Sí. La zarzamora es como un Ferrari, a las semanas si no las vendes, se te hizo puré. Entonces las ventas en berries debe ser Muy rápida. El arándano y que es el blueberry y el aguacate todavía tienes tiempo de hacer movimientos. Llega a Miami y estos venden en Nueva York. Que un judío sefardí, que quién sabe qué, que la hicieron de emoción y uno bien creído, ¿no? Pues ojalá aquí la vamos a pegar. No, hombre. Empezaron a mandar retornos, advance, que son los avances. Nosotros lo hacemos así porque si yo te mando a ti, mándame un avance mínimo, ¿no? Tú ya tienes en posesión la fruta, mándame un avance, tú también pon algo, ¿no? Sí. Para que esto empiece como a fluir, a caminar. No, pues empezó un camión, otro a la semana, así 4 semanas. Y los reportes en Excel, sin nada de nada, es el vato allá vendiendo a $2 la caja, $4, cuando te costaba nomás en McAllen $8, $9. O sea, allá en Nueva York y vendiendo esos precios. ¿Cómo te das cuenta si sí o no? No hay comprobación, es un robo. Entonces cae uno otra vez en las manos de gente que no es capaz, que no ven una visión de un proyecto en el trabajo de la gente. Pues otra vez para abajo. Y luego hay otra oportunidad, dicen los de Miami, a mandar a China. Pues hay que vino el muchacho que quería para el hongo, que porque allá está estricto y que no sé qué, que quién sé qué. Ahí traíamos las cajas en el camión metiéndolas a un fungicida para que no les diera el hongo, porque si ver en barco 28 días para que no saliera el hongo, como para curarlo. Llegó rosada ya la fruta y si valía 4 pesos el contenedor, nos pagaron 9 centavos. Entonces dices, pues ¿para dónde? Malas experiencias por un lado y por otro. Y siempre caemos en las manos de gente que no es capaz. Para que esto mejore realmente en la producción, en los productores y todo eso, debe de haber alguna asociación bien que proteja al productor mexicano en las partes donde más envían nuestros productos. Porque caemos en personas que el judío, que ellos son personas que pues que su religión son muy estrictos, son unas personas muy leales y no sé qué, pero una bola de bandidos, ¿qué me explico? Esos barbones. En los chinos que decían, bueno, a lo mejor va a ser una salida buena, a lo mejor la ida 30 días en barco y a lo mejor vamos a... No, al contrario, o sea, por todos lados está difícil. Entonces hemos movido muchas partes a ver cómo lograr ya quedar de alguna manera ya que la empresa empiece a trabajar, pero ha sido muy complicado. Y esos hoyos que luego pasan, que metes inversión, que metes tiempo y eso, para recuperarse, ese es el otro detalle. No es fácil. Entonces a la fecha están ahí las empresas, pero están sin operar. Entonces no podemos hacer nada ahorita, estamos como de brazos cruzados. Y ni queremos moverle todavía porque no podemos permitir esto, debe ser diferente la negociación. Debe ser un poco más estar uno allá en la venta, abrir mercado, que cueste, pero de esa manera ser prudente. ¿Por qué? Porque si yo voy a vender una caja en Estados Unidos y si tu productor confías en mí, sabes que yo te lo voy a vender bien, no te voy a dar algo que no es. Faltan muchas cosas para que el productor le vaya bien aquí en México.
En las compras así o en las ventas para Estados Unidos o en cualquier parte, o sea, van a ser tarde o temprano fraudes. Y así se ve, las empresas nacen y al rato desaparecen o ya no compraron. ¿Y por qué ya no compraron? Porque están atorados en las mismas personas o en otras personas. Entonces es muy complicado. Yo siento que para que sea éxito eso, hay que estar donde vas a vender, abrir mercado y de esa manera ir compitiendo con los que están allá, de a poco. Mientras va a ser volados que ya están a veces que caen más caras que águilas y prácticamente es imposible ganarles. Es imposible ganarles. Creo yo que esta plática, por ejemplo, si hay productores que me están escuchando y que quieren emprender en ese sentido, pues deben de tener consideración de buscarse un buen cliente, de estar allá legalmente, tener sus abogados, para que en dado caso que no paguen, estar luego ahí, ¿saben qué? Ya de una vez la demanda y... Porque si tú estás aquí en México y mandas y luego no te regresa, ¿cómo vas a cobrarles? Ya es un fraude. Y lamentablemente pasa mucho. Las empresas americanas que están aquí, que venden allá, pues ya tienen es lo que digo, esa es la parte del éxito. Ellos están allá, venden allá y nada más es un transporte, productor a su sistema de logística de ventas. Es todo. Pero para uno hacer ese emprendimiento, necesitas trabajar esa parte allá adentro. En el mercado que sea, Holanda, Estados Unidos, Canadá, pero debes de estar enfocado en eso. El saber perder es parte más importante del aprendizaje que yo he llevado. Porque mi papá dice, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Ya está perdido. Hay personas que no aguantan una pérdida, se suicidan. Hay personas que tienen todo su patrimonio ahí y de repente ya no hay nada. Entonces, el saber perder y el volverte a reinventar, eso es lo que es lo más difícil de mantener para una persona que se mete en esto y que va a haber mucho problemas a la hora de con tus clientes y a la hora de que necesitas lograr que tu proyecto de vida, que tu proyecto más ambicioso crezca, necesitas saber perder. Yo creo que si no sabes perder, llega el momento de que eres una persona que no estás considerando los factores externos, vas a ser una persona de cierta manera como muy cerrada, te vas a estar como dentro de ese problema siempre y no te vas a reinventar y tu tiempo se va a perder ahí. Dinero ya se perdió. Entonces, tú tienes que ver de qué manera tienes que moverte, en qué manera tienes que ver otras oportunidades y seguir en el juego. Yo creo que esa es la parte más importante de experiencia que nos ha tocado. Muchas veces hemos fracasado en los proyectos, pero en reinvertir, en reinventarte y no estar y ya perdí esto y ya lo perdí el otro, sino que de alguna manera ir creciendo de otra manera. Porque el productor son ciclos, etapas. Octubre, mayo, lo que hice. Pero en proyectos de agronegocios donde influye mucho tus clientes, donde ya se mueve capital y todo eso, y no estén dando resultados, tienes por un lado el compromiso de tus productores que les compraste y por otro lado el que te debe. Entonces llega un momento de desesperación, llega un momento de que si no eres fuerte, problemas de salud y todo eso llegan a pasar. Es complicado.
Es complicado, pero como bien comentaste, lo más importante es reinventarse. Y en este caso, ¿de qué forma te estás reinventando? Fíjate que creo que hemos logrado el detenerte en proyectos. Yo creo que eso ha sido la reinvención para nosotros. El decir, ¿saben qué? Yo siento que aquí ya hay que parar. No es el momento. Mañana a lo mejor sale otro proyecto y ya consideraremos si realmente podemos lograr hacerlo. Si no, es pasar, pero ya no atorarle. O sea, como decir, podemos agarrar este nuevo proyecto, vamos a suponer fresas, las podemos mandar, perfecto. Mañana se pueden mandar, pero ya con estas condiciones. A ver, cliente, esto y esto y esto, aquí me vas a firmar esto, lo vamos a hacer de esta manera. Yo ocupo esta cantidad que me mandes. Ya estarlos como apretando también a ellos en ese sentido. Que no suceda lo que ya pasó Así es. y de una forma ya aprendiste de esos errores o de esos, se le puede decir fracasos que se tienen y que todos tenemos en la vida, Así es. y no verlos desde un punto de vista de que nos perjudicó para siempre, ¿no? Sino de que es un aprendizaje y les digo yo a muchas personas, es como si me hubiera ido a estudiar una maestría a una de las mejores universidades, ¿no? Sí. Aprende uno bastante. Y Y nada más que ahora, después de ese aprendizaje, hay que implementarlo. así es. Y prácticamente todo está en stand-by. O sea, hasta que no hay un proyecto que nos vea el ojo, que a lo mejor en un futuro podamos reinventarnos, pero debe ser ya con un nuevo objetivo, en abriendo mercado, como lo que hice en el jitomate. Te concentras en las ventas, te concentras en tus clientes potenciales y ahí vas a estar vendiendo. Cuando vendes bien, abajo todo está feliz. Sí. Va a haber detalles, pero el saber vender, yo creo que es parte primordial de que este juego siga continuando. Si vendes nada más una vez y Y los demás no. las demás no, son productos muy perecederos y se necesita mucha atención en la venta. ¿Y no han considerado el cambiar de producto? Fíjate que aquí en la región, pues es lo que más hay. Entonces, prácticamente no se puede, o sea, no puedes meter otros productos aquí en lo corto, pues. O sea, o son berries o son aguacates en esta área. Entonces no puedes ya meter nuevos productos. No, y mucho menos el aguacate, ¿no? Si tienes la huerta con árboles ya, pues ya es una inversión muy... Los invernaderos pueden ser otra opción, ¿no? Ahí sí puedes tú producir lo que tú quieras adentro, pero también debes de tener pues parte importante tu cliente, ¿no? ¿Qué te está requiriendo? ¿Qué es lo que tienes que producir? Pero eso es cuando tú eres productor. Cuando tú quieres ya emprender, pues necesitas muchos invernaderos para poder satisfacer la demanda. de cierto cliente. Sí. Entonces sí es importante que si un productor quiere seguir de productor, busque su mejor empresa, su mejor cliente. Si ese productor quiere salir afuera, hay muchos tropiezos que puede aquí, con esta charla, evitarse y puede solucionar para que sea un proyecto de éxito. Y más que nada, por lo que veo aquí, hay que conocer muy bien al cliente. Me ha tocado escuchar también que algunos productores de aguacate le han vendido a clientes que les ofrecen un muy buen precio, que ya le han comprado a algunos productores y sí les pagaron ese buen precio, pero después les dejan el producto a crédito y se desaparecen. Es a lo mismo.
entramos a lo mismo. Entran con buen precio porque están vendiendo allá, mandan los primeros envíos y cuando hay el retorno ya se quedaron sin dinero porque llegó mal la fruta o no la pudieron vender bien, y ahí es donde está el atorón. Ahí está el atorón. Entonces esa empresa que llegó pagando 2-3 pesos arriba y al mes ya no pagó o lo que tú quieras, puede ser parte de ese problema ahí arriba. Que el cliente no realmente les hizo un fraude y ya no pueden desatorar el dinero. Está complicado. De alguna forma, todos los negocios son complicados. Sí. No hay un negocio que sea así demasiado fácil o fácil. Lo que pasa que en frutas y verduras es una metodología de compraventa que siempre ha sido así. Te pago a los 4 semanas, a los 21 días hábiles, siempre se ha hecho así. Entonces, pues tienes que mandar la fruta, si no, no vendes, y después ves que te restaron una cosa, otra, y lamentablemente así pasa. Cada giro tiene sus características muy propias. Y los productos, así como frutas y verduras, como pueden llegar de buena calidad o llegan mal. Sí. Parte de la logística o parte del problema de campo, o sea, o realmente si ellos quieren hacer el chanchulli también. Está complicado. Juan, la última dinámica del podcast, A ver, es llegar a una conclusión y a un punto de equilibrio, porque pues es la balanza, ¿sí? Sí. Se trata de encontrar una conclusión que pueda servir a la audiencia y más que nada en este caso a los productores agrícolas y a los comercializadores que quieran de alguna forma vender su producto de manera nacional directamente o al extranjero, aquí principalmente con nuestros socios comerciales, que habría que ver también qué tanto de socios nos va a quedar con los aranceles. No sé si apliquen los aranceles también para este tipo de productos y en qué medida. Pero, ¿cuál es la conclusión a la que tú puedes llegar? Mira, fíjate que parte importante de cuando estás en este medio, vamos a suponer, aquí en la región, vamos a hablarlo así, zarzamora, aguacate y alguna otra berry, ¿no? Que esto es de los productos que más se venden en Estados Unidos. Entonces, estás dentro de un medio donde hay mucho movimiento, ¿no? Entonces, tú puedes, como productor, nada más producir, te encargas de tu huerta, le vendes al mejor postor en tu huerta y te olvidas de lo demás. Sí. Yo creo que yo diría que eso es la parte más fácil y te evitas muchos problemas. Si tú ya tienes una producción bastante y necesitas tener como una salida más bien una venta mejor y todo eso, pudieras considerar el hacer todo esto, el mandar a Estados Unidos o algún otro mercado. Ahí puede haber un poquito más de rendimiento, pero el riesgo es mayor. Entonces, yo creo en esta balanza que la parte más importante es que cuides primero tu bolsillo y número 2, que tu producción siempre sea de buena calidad. Teniendo buena calidad, el producto se va a vender bien. Y si no cuidas tu bolsillo, no va a haber calidad. Entonces, necesitas valorar estas dos partes. Si le quieres entrar a la comercialización, necesitas de alguna manera empezar a moverte donde vas a ir a tu mercado. En mi opinión, ¿qué haría? Tienes que sentarte en algún área específica, tener tus clientes potenciales, trabajar con ellos y estarles mandando calidad. En la primer parte que mandes, que digas tú, hey, es que te mandé buena calidad y allá llegó mal, de ahí van a empezar los problemas. Entonces,
es muy arriesgado hacer todo esto. Que lo hemos logrado hacer es fácil, pero el mantenerte es lo más difícil. El mantenerte cuesta mucho dinero, mantener esa parte que fluya el negocio, ¿no? Entonces aquí ya entras una balanza que digas, o me quedo de productor o le entro a la comercialización. Yo pienso que es más fácil ser productor, dedicarte bien. Y las personas que son comerciantes y que quieren lograr hacer esto, van a tener muchos detalles. Eso de ley. Entonces, por naturaleza sí va a ser. Entonces, no creo, a menos de que las empresas americanas ya no estén y solamente las mexicanas ya estén allá y todo eso, solamente creo que así vaya a funcionar. Pero ir a tocar puertas y eso cuesta mucho. Muy bien, Juan. No me resta más que agradecer por haber compartido este tiempo tan valioso y haber, pues, de alguna forma, habernos platicado tus experiencias, compartido tu conocimiento. No sé si tengas redes sociales que quieras compartir con la audiencia para que pueda ver tu contenido. Pues prácticamente estoy como Juan Villanueva, Juan.Villanuevas. ¿En qué redes? En Instagram y Face, creo. Perfecto. Uso más Instagram, claro. Sí. Y nada más. Yo creo que tengo. Es una charla de una experiencia mía, de lo que me ha sucedido, que he hecho de joven y que a pesar de que soy joven, me ha quitado muchos años de ser joven. O sea, de los 20 a los 30 yo estuve en proyectos de grandes que no disfruté mi juventud por sacar adelante. Pues traíamos mucha gente trabajando y sacar los proyectos era muy difícil y yo tenía mucha responsabilidad. Entonces, esa parte yo creo que me gustó mucho porque nos gustaba resolver problemas. Fíjate que nada más ya para terminar, cuando me iba a dormir, veía las llamadas desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, hasta 500 llamadas tenía en un día. Entonces todo se resolvía acá. Entonces, que esto, que el otro. Acuérdate de esto y esto. Oye, que me ponché, que puro resolver problemas. Y yo creo que eso es lo que soy. Resuelvo problemas. Cuando están los problemas muy duros, o sea, mi cabeza trabaja muy bien. Entonces me gusta resolver problemas. Trabajas mejor bajo presión. Así es. Muy bien. Esa es mi forma de ser. Excelente, Juan. Pues, como ya te había comentado, muchas gracias. No me resta más que desearte lo mejor. Sé que mañana sales al extranjero y también por ahí esperar a que regreses para seguir practicando ciclismo, que es otra de las disciplinas que te gusta mucho. Así es. Así es. Juan, pues ha sido un gusto. Gracias. Gusto. A todas las personas que estuvieron viendo o escuchando este episodio del podcast La Balanza, gracias. Hasta la próxima.